Buenos días, hermanos. Buenos días. Por separar siempre este día del Señor. Y bueno, estamos en nuestro énfasis misionero, este mes de noviembre. El énfasis es misiones, ¿no? Misiones, y el énfasis que estamos poniendo es pasión, apoderándonos de la tarea misionera. La vez pasada estuvimos viendo acerca del desarrollo de una conciencia misionera, y hoy día vamos a estar hablando acerca de impulsando la tarea misionera. Un poco observando este título de impulsando la tarea misionera, esta palabra impulsando me hace pensar en que pueden ser dos o tres cosas. Una, yo impulso algo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se ha detenido, tengo que impulsarlo. Yo impulso algo, ¿por qué? O de repente está tendiendo a detenerse, ¿no es cierto? O de repente está caminando bien y quiero darle un nuevo impulso, mejorarlo, ¿no? Entonces esta palabra, impulsando la tarea misionera, de alguna manera ya me da un indicio de en qué situación se encuentra la tarea misionera que Dios nos encargó, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos ese pasaje de la misión de la iglesia? Mateo 28, ¿no? Mateo 28 encontramos lo que es la misión de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Un problema que podemos encontrar en medio de esta misión que Dios nos dejó es, y es por algo tratamos este caso, es porque podemos malentender esta misión, esta responsabilidad que de repente Dios nos dio o nos dejó. La vez pasada estuvimos hablando acerca de Abraham y Dios prometiéndole, ¿no? Dándole una promesa que decía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es algo que creo que cada uno de nosotros nos apropiamos de ello. ¿Por qué? Porque desde que Dios entró en tu vida ha habido algo, no solamente en tu vida, de repente en la vida de tu familia. Es por eso que en este hombre que se predicó y que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, no es porque automáticamente tu casa será salvo, sino que tú serás el que inicie una influencia de tal manera que haya mucha probabilidad de que los tuyos, tu familia, sea salvo, ¿no es cierto? Así es que este mandato que Dios esta promesa, que Dios le da a Abraham de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, podemos también malentenderla. ¿Por qué? Porque podemos pensar: uy, Abraham es la fuente, Abraham es lo máximo, porque en él dice serán benditas todas las familias de la tierra. Y podemos llegar a malinterpretar esto. ¿Por qué? Porque no se quita de que Dios siga siendo el dueño de la misión, o sea Dios el que bendiga a toda persona, ¿cierto? Creo que esta promesa que Dios le dio a Abraham es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De alguna manera le está diciendo: si tú eres dócil y sigues lo que yo te digo, te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. En otras palabras, ¿no es cierto? Porque no era Abraham la fuente. Abraham, creo que muchos conocemos de dónde salió, ¿no? Salió de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, un pueblo, él perteneciendo a ese pueblo como cualquier otro pueblo, pero Dios lo escogió. Ahora, ¿por qué? Nadie lo sabe. Así como nos escogió a ti y a mí. No éramos buenos, no éramos lo máximo, pero nos escogió. Y por eso nos apropiamos de esta promesa. Y así como éramos, Dios puede hacer grandes cosas si nos disponemos a obedecer, ¿no es cierto? Así es que esta promesa que le hace Abraham, de alguna manera es: pero yo sigo siendo el Señor de la misión. Yo sigo siendo el Señor que bendice a todo este mundo. Y esa es la voluntad de Dios, ¿no es cierto?
De la misma manera, Mateo 28:18 podemos asumirla como un mandato, como la misión de la iglesia, pero a veces podemos perder la visión de que es Dios, ¿no es cierto?, el dueño de la misión también. Y podemos como iglesia o aún personalmente sentirnos agotados por esta responsabilidad que se nos dio, cuando era la voluntad de Dios que entendamos que sí, se nos dio esta responsabilidad, pero que esta misión es llevada no solamente por nosotros, sino Él sigue siendo el Señor de la misión. Él ayudándonos, Él dirigiéndonos, Él haciendo, Él guiándonos. Es por eso que, impulsando la tarea misionera, nos va a hablar de este Dios que sigue siendo el Señor de la misión. No es algo que Él ya hice todo, ahora esta es la misión de ustedes y ustedes ven qué hacen. No ese es el caso. Por eso es que tenemos que un poco ver quién es este Señor de la misión. Y una de las primeras cosas que podemos decir es que el Dios, a través de la historia, es Dios, el Dios de la misión. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que su nombre sea glorificado, que su reino se establezca en la tierra, porque es la garantía. Vivir bajo los principios de Dios nos da la garantía de vivir, como dice, bienaventurados, ¿no? Bienaventurados. Y que este mundo sea reconciliado con Él. Ese es el fin de toda la carrera desde que empezó la creación hasta Apocalipsis, que es algo parecido a lo que vimos la vez pasada, ¿no? Este Dios que inicia en Génesis, al poco tiempo el hombre cae y Dios comienza ahí la restauración de todo, ¿no? Entonces, y una de las cosas que tenemos que entender por qué su nombre, por qué Dios mismo, siendo el Dios de la misión, busca que su nombre sea glorificado, que su reino se establezca en la tierra, que el mundo sea reconciliado con Él, es porque esta parte final nos habla de una relación con Él, ¿no? De que su nombre sea glorificado. Leía en algún momento de que aquello que tú adoras tiende a convertirse en tu fin. Por eso es que el Señor Jesús decía: haceos tesoros en los cielos, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tú adoras a Dios, si tú amas a Dios, si tú buscas la gloria de Dios, vamos a entrar en ese principio que dice, lo que Él empezó, lo culminará. El llegar a ser a la estatura de Cristo. Entonces, por eso es que Él busca que su nombre sea glorificado, que sea Él nuestra adoración, porque solamente así llegaremos a ser como Él, ¿cierto? Su reino se establezca en la tierra, porque bajo sus principios gozaremos de todas esas bendiciones, y el mundo sea reconciliado por Él, porque a pesar de que Dios tuvo la mejor intención, colocando al ser humano en el huerto del Edén, este se desvió. Así es que, ¿qué hacemos con este impulsar la tarea misionera? Una de las primeras cosas que vamos a ver en la Escritura es que siempre que Dios, este Dios de la misión, a través de la historia, ha dado pasos misioneros, lo ha hecho buscando a alguien, hablando a alguien, relacionándose con alguien para comunicarle lo que Él quería hacer. Y esto lo vemos, y podríamos decirlo, Dios se revela con un propósito. Dios se revela para reconciliar al mundo consigo mismo. Y eso lo vemos en la vida de Abraham, por ejemplo. Cuando Él se reveló a Abraham, Él buscó comunicarse con Él. Buscó, una de las primeras cosas que Él va a buscar es relacionarse con Él. A veces pensamos, ¿no?, que solamente Dios pretende de nosotros que llevemos a cabo la tarea misionera, que hagamos cosas. Es más, en la vida cristiana en la cual vivimos,
muchas veces he tenido el privilegio de estar conversando, de dialogar con algunas personas, y muchas me han manifestado su deseo de servir. Pero el deseo de servir es posterior a una revelación de Dios. Por eso, cuando hablamos de Abraham, vamos a ver a un Dios que primeramente se revela y después usa la vida de este siervo. No es primero tú haz como te parezca y después vas a ver qué yo te digo. No, la particularidad, como la vamos a ver ahora, de Dios, es que siempre Él se revela con un propósito. No solamente para que el hombre haga algo, sino primeramente para que el hombre se relacione con Dios y a partir de esa relación se haga una obra, se haga un servicio, se haga una obra, ¿no? Entonces este Dios tiene un propósito de reconciliar, se revela, ese es el propósito, se revela. Cada paso que Él ha dado, Amós, el profeta Amós va a decirlo así: cuando Dios quiere hacer algo, nunca lo hace de frente, siempre lo comunica, y esto lo comunicó a través de los profetas. Eso lo vamos a ver en un momento. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios se reveló como el Dios todopoderoso, el proveedor, para bendecir a través de Abraham toda la familia de la tierra, como decimos. Abraham, Dios se reveló a Abraham con ese propósito de bendecir a toda la familia de la tierra. Por medio de Moisés, Dios se reveló como el yo soy el que soy. ¿Con qué propósito? Con el propósito, y eso lo sabemos, lo vemos en el Antiguo Testamento, de que Israel sea luz a las naciones. Tenía un propósito, Dios, de revelarse a Moisés. Claro que es todo un proceso, ¿no? También Dios se reveló a David. ¿Por qué? ¿Para qué? Para comunicarle que de su descendencia saldría el que gobernaría las naciones. Entonces Dios siempre que ha querido hacer, dar un paso en la historia para que se haga algo, ha buscado a alguien, un ser humano, para comunicarle este propósito, y caminar con él, ¿no? Ahora, una de las cosas que también tenemos que tener presente es que Dios no descansa, ¿no es cierto? Es más, tuvo un conflicto Jesús con las autoridades religiosas en un día de reposo, ¿no es cierto? Que le decían: no te es lícito hacer esto en día de reposo, era sanar a un ciego, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces pareciera que vemos a un Dios que no descansa, un Dios que siempre está obrando a favor del hombre, el caso también de Jesús. Es importante ello para no pensar que Dios no hace nada. Dios siempre está haciendo algo. El problema quizás es nuestra falta de percepción para ver que Dios siempre está haciendo algo aún al lado nuestro. Dios siempre se revela. Pero algo interesante que tenemos que ver, que no solamente cuando Dios quiere hacer algo busca a alguien y se revela, sino que busca a alguien y con su pueblo, invita a su pueblo a que sea un colaborador. Eso lo vemos en la historia. Dios inicia su obra por medio de su pueblo. Invita a su pueblo a que sea colaborador de él. Él podía hacer la obra, ¿no? Vemos que Él fue el iniciador. ¿Quién le dijo a Dios que haga al hombre? Fue de su iniciativa. Pero lo hizo, al poco tiempo cayó. ¿Y de quién fue la iniciativa de dar en Génesis 3.15, perdón? ¿De quién fue la iniciativa de dar al hombre una restauración, una oportunidad? De Dios también. Entonces vamos viendo que este Dios, la obra que hace,
a su pueblo, invita a que sea su pueblo el que sea un colaborador suyo en la obra que hace este Dios. El profeta Amós, como te decía, mira lo que dice ahí. Nada hace el Señor, Amós 3:7 dice, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Ahora, mi pregunta es, ¿Dios está atado de manos si el profeta no sabe? No, creo que es una potestad de Dios no dejarnos en ignorancia, sino más bien revelar por medio de un profeta la intención de lo que va a iniciar. Y eso es lo que dice Amós. Nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. O sea, que cada vez que Dios ha querido hacer algo en la historia, cada paso que ha ido dando, ha querido que el ser humano, y en especial su pueblo, conozca esos pasos que Él iba a dar. Conozca a través de los profetas. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo estaba la situación en los tiempos de Noé? Ya dijimos eso la vez pasada, hablábamos de que una vez que el hombre cae, comienza las consecuencias del pecado comienzan a magnificarse de tal manera que en los tiempos de Noé, creo que todos sabemos, ¿qué es lo que dice Dios? Me arrepiento de haber creado a Noé. Entonces, Dios va a dar un paso, y ese paso es revelarse a Noé. No es que Dios ve todo mal y dice, bueno, vamos a que venga el juicio de frente, no. Va a dar el paso de restaurar, de darle la oportunidad a la raza humana, y se revela a Noé y le dice a Noé, haz esto, y habla a la gente. ¿De quién era el problema? ¿De Dios? No, de los hombres que no querían escuchar. Quiso dar un paso de restauración Dios, pero no fue escuchado, pero al menos comunicó su intención de restaurar. No solamente lo hizo con Noé, también lo hizo con Abraham, ¿no? Antes de escoger a esa nación, se reveló a Abraham y le hace una promesa, algo que todavía no se da. Dios quería contar con un pueblo que sea, como dice, que sirva de bendición a todas las naciones. Y escoge a Abraham y se revela a él y le da sus propósitos. No solamente vemos a Noé, no solamente vemos a Abraham, vemos a Moisés. ¿Cómo estaba la situación del pueblo de Israel en Egipto? Dios iba a dar ese paso de liberación, pero se revela a Moisés primeramente. No ejecuta de frente la liberación. Se revela a Moisés, le habla, en esa relación le habla de sus propósitos y se da esa liberación al pueblo de Israel. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué liberar al pueblo de Israel? Si tú te das cuenta, la problemática del pueblo de Israel en el desierto, una vez que fueron sacados, es producto de esa esclavitud en Egipto. Porque si tú te das cuenta en el desierto, ¿qué decían ellos? ¿Para qué salimos de Egipto? Si todo teníamos allá. ¿Sí? ¿Así no decían? Entonces, si tú te das cuenta, Dios dijo ese paso, ¿no? Ese paso que quería dar con el pueblo de Israel, dijo, si yo los dejo un poco más, se vuelven egipcios. Entonces dijo, no, vamos a restaurar. Y comienza a revelarse a Moisés y saca a su pueblo. Pero lamentablemente este pueblo, mucho de su pensamiento era como el pueblo egipcio. Quería volver a Egipto. Esa es de alguna manera la forma de actuar de Dios a través de la historia. Sigue siendo el Dios de la misión,
Pero ¿sabes qué? Dios tiene un proceso que sigue cuando Él se revela. Mira, este gráfico quizás te ilustre la forma de actuar de Dios en la historia. Dios sigue siendo el Dios de la misión desde el inicio hasta el final. No es que nos encargó la misión a nosotros, Él sigue siendo el Señor de la misión. ¿Qué es lo que busca? Que su nombre sea glorificado, que su reino se establezca en la tierra y que el mundo sea reconciliado con Él. De la misma manera, cuando se revela a un siervo como Noé, como Moisés, busca que este pueblo que está buscando llegue a ese mismo fin. Que el nombre de Dios sea glorificado, que su reino se establezca y que ellos se reconcilien con Dios. Pero ese proceso es diferente. ¿Por qué? Cuando Dios se revela, lo primero que busca es una relación con la persona. Tuvo una relación con Abraham, relación cercana. ¿Qué dice la Escritura? Y Abraham fue contado, fue nombrado, así no me acuerdo la palabra, fue reconocido como amigo de Dios, como amigo de Dios. Entonces lo primero que Dios, en medio de esa revelación que tiene, se relaciona con Abraham. En esa relación, Dios le va comunicando su propósito, como fue con Moisés. Le extiende la invitación de ser él un hombre que pueda ser utilizado en su obra. Pero Dios le sigue hablando a Moisés, y es ahí, en punto 5, donde todo siervo, toda persona pasa lo que es crisis de fe. Las pruebas o las evaluaciones que Dios hace con la vida de sus siervos y con la vida mía y con la vida tuya. De tal manera que en medio de esa crisis, si tú no haces los ajustes necesarios, ¿no? Si tú no haces los ajustes, si tú quieres seguir viviendo conforme a tus principios, o yo vivir conforme a mis deseos, a mis metas, a mis propósitos, no me ajusto y me quedo en esas crisis. Pero si hago ajustes conforme a la voluntad de Dios, entonces llegaré a ser una persona que obedece y experimenta el poder y la gracia de Dios. Ese es el proceso que experimentaron cada uno de sus siervos. Cada uno de sus siervos llegaron a ser utilizados. ¿Por qué? Porque siguieron el proceso. Porque Dios no puede poner como líder a un Moisés que no ha sido preparado. Un Moisés que ha tenido que tener una relación con Dios, que ha tenido que recibir una invitación, que ha tenido que hablar, que era el hombre que hablaba con Dios cara a cara y que también pasó sus crisis. Cuando Dios le dijo, tú sacarás a mi pueblo Israel, ¿qué decía él? Excusa tras excusa. Moisés también tuvo su crisis cuando él pensó que era el libertador de Israel, pero a su forma. ¿Cómo? Matando a un egipcio. Ese era el estilo, ese es el estilo del hombre. A veces tenemos buenas intenciones, pero conforme a lo que nosotros nos parece, pero no conforme a Dios. Moisés y todos los siervos de Dios tuvieron que pasar esas crisis y ajustarse no a lo que ellos pensaban, sino ajustarse a lo que Dios decía. Una vez que se ajustaron, fueron utilizados por Dios en obediencia, pero sobre todo en experiencia. Ellos saborearon el poder de Dios, la santidad de Dios. No fueron siervos que hablaron teóricamente, este Dios existe, este Dios es buen consejero. No, ellos vivieron y experimentaron lo que era conocer a Dios. Solamente una persona que conoce a Dios le puede decir a otra, conoce a Dios. Te pregunto, ¿alguien que no sigue los principios de Dios podrá hacer que otra persona se acerque a Dios? Imposible, porque esa tarea nos la hacemos nosotros, los
que creemos. Los que hemos experimentado el perdón y la gracia de Dios, somos los únicos que podemos ser testigos de ese conocer a Dios, de esa manera, ¿no? De esa manera. Así es que cada vez que Dios quiso dar un paso en la historia, se reveló un hombre, pero siguió el proceso para ser utilizado. Hasta acá mi pregunta es, ¿cómo entonces impulsamos la tarea misionera? Puede ser que esté detenida, puede ser que esté a punto de detenerse, o puede ser que esté caminando bien y que queramos dar. ¿Cómo impulsamos? Si no es empezando desde ahí, teniendo una relación con Dios, hablando con Dios, siendo capacitados en medio de la crisis, haciendo los ajustes por medio de los principios de Dios para que podamos ser personas que Dios pueda utilizar en su obra. El mismo proceso nos demanda Dios. ¿Sabes qué? Yo no te estoy hablando teóricamente. ¿Sabes quién vivió esto? Este proceso también, el Señor Jesús. Mira y busca lo que Él mismo va a decir en Juan capítulo 5, versículo 17 y 19. Juan capítulo 5, versículo 17 y 19. Te lo leo. Jesús va a decir así: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Te das cuenta? O sea, cuando vemos acá, vemos a un Jesús que no hacía más de lo que veía hacer a su Padre. Él hacía justamente lo que él veía. ¿Y cómo, yo te pregunto, cómo una persona puede ver lo que hace Dios? ¿Cómo Jesús podía ver y oír lo que Dios hacía y lo que Dios hablaba? ¿Cómo? Si no es por relación, si no es por esa relación íntima, esa relación cercana entre Jesús y su Padre. Esa misma relación que debe haber entre tú y Dios, entre mi persona y Dios. Solamente cuando hay esa relación cercana es que yo voy a ver lo que Dios hace. Voy a tener visión de lo que Dios hace. Voy a escuchar a Dios lo que Él quiere y cómo lo quiere hacer. Solamente así creo que garantizaríamos que la misión sea impulsada. No conforme a mis pensamientos, hagamos esto, no a mi criterio, sino como dice Jesús, lo que Él veía hacer a su Padre, Él lo hacía. Conforme lo que escuchaba del Padre, Él también lo decía. Es lo que nos dice. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Qué interesante, ¿no? Entonces nos quitaríamos un peso de encima, porque muchas veces, ¿sabes qué? La obra misionera, aún predicaciones ha habido acerca de poner estadísticas. ¿Cuántos hombres y mujeres mueren sin Cristo en el África, el SIDA, apelando a compasión humana en ti y en mí, que se desvanece? ¿Por qué? Porque en un principio seremos conmovidos, pero después se nos pasa. Eso es apelar a la compasión. Eso es apelar o poner la carga en la iglesia o en cada uno de nosotros. Pero cuando entendemos que Dios sigue siendo el Dios de la misión, que yo soy un colaborador, que es un privilegio poder trabajar con Él, no solo la tarea,
se hace más simple. La tarea se hace, Él nos va a mostrar, Él nos va a decir cómo lo hacía Jesús. Cómo lo hacía Jesús. Cómo conocer al Padre y trabajar. ¿Cómo lo hago entonces? Para trabajar con Dios, una de las cosas que tenemos que saber es que hay que seguir los principios del reino para poder llevar a cabo los propósitos del reino. Para poder participar de la misión, yo tengo que seguir los principios del reino para poder llevar a cabo los propósitos del reino. No es, a lo que me parece, a mi criterio, es bajo los principios del reino, voy conociendo lo que es la voluntad de Dios. Aprender a seguir los caminos de Dios puede ser más importante que los intentos sinceros de cumplir su voluntad. A veces pensamos que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, o Dios quiere que hagamos algo tú y yo, pero a veces nos concentramos tanto en ello que dejamos que lo más importante es entender cuál es su voluntad y no lo que yo quiero hacer por Él o pretendo hacer por Él. ¿Cómo conocer entonces la voluntad? Yo creo que Dios no quiere que adivinemos cuál sea su voluntad. ¿Cómo entonces yo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios, especialmente hablando de misiones? Como veíamos en el gráfico, ¿quién es el Señor de la misión? Dios. Y si Dios busca una persona, un colaborador, ¿qué es lo que buscará también? ¿Solamente bendecirle? ¿O que esta persona sea un colaborador de esta misión que Él es? Entonces, ya que Él es el verdadero Dios de la misión, creo que la misma misión la tenemos tú y yo. ¿Y cuál era lo que veíamos? Glorificar su nombre, establecer su reino y reconciliar al mundo con Él mismo. Esa es parte de la misión si Él es nuestro Dios, porque Él es el Dios de la misión. Glorificar su nombre, establecer su reino y reconciliar al mundo consigo mismo. Dios siempre está obrando y apela a una respuesta de parte nuestra. Dios está obrando muchas veces a tu alrededor, pero como decíamos, la problemática no es de Él, es nuestra falta de visión, de percibir su presencia alrededor nuestro. Siempre Él está esperando. La respuesta nuestra es que debe de nosotros, Dios debe esperar el podernos encontrar. Yo me pregunto, si Dios quiere, como veíamos en ese gráfico, tener una relación íntima, una relación cercana con alguien, contigo, conmigo, cada día no será esa búsqueda, y de eso no nos damos cuenta, porque muchas veces se nos va. Pero creo que Dios está ahí, siempre esperando entablar esa relación cercana con cada uno de nosotros. Y la respuesta que espera es que también nosotros busquemos esa relación, busquemos ese tiempo de estar con Él. Dios busca una relación continua y creo que nuestra respuesta es aceptar esa relación con Él. Dios también nos invita a unirnos a su obra. Por consecuencia, creo que la respuesta del hombre es aceptar esa invitación. No es que Dios, mira, acá están las misiones, toma, es tu responsabilidad. No, Dios nos invita, vamos juntos con mi poder, con mi sabiduría, con mi guía,
vamos juntos a disfrutar la misión. Creo que de esta manera nos habla Dios. Dios no quiere que quede vaga cuál es su voluntad para nosotros. Él dice que está buscando una relación cercana de amor entre tú y Él, entre mi persona y Él. Y esa relación va a hacer que lleguemos a conocer su voluntad, y en la medida que vamos conociéndolo, esta voluntad se va a ir haciendo más clara cada vez. De tal manera que conoceremos a Dios como un Dios en medio de las misiones, conoceremos a un Dios de amor, que siempre su voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Conoceremos a este Dios de la misión como un Dios que todo lo sabe, porque seguiremos sus indicaciones. Conoceremos a este Dios de la misión como un Dios que todo lo puede, porque nos dará en medio de la misión el poder y la capacidad de hacer su voluntad. Esa es la tarea que nos llama a hacer. ¿Saben qué? Jesús mismo reconoció este plan de Dios en medio de la misión. Él va a decir dos pasajes acerca de lo que Él hizo y de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 1:6. Dice, ha hecho de nosotros, no dice de Él, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Apocalipsis 1:6. Y Juan 20:21 dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y creo que el reconocer cómo impulsamos, cómo avanzamos en la obra misionera es reconocer esto, que Jesús llevó adelante la obra de Dios porque era Dios el que iba con él. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. No van solos, van conmigo. Vamos con Dios en la misión. No es netamente tu responsabilidad. Él sigue siendo el Dios de la misión y nos pide ir con Él. Hablaríamos de impulsar la tarea misionera por medio de nuestro criterio, nuestra creatividad. Hablaríamos de impulsar la obra misionera ahorita. ¿Qué hacemos? Creo que hablaríamos de actividades. Activismo muchas veces se llama. Pero si hacemos la obra conforme a Jesús nos enseña, yo creo que hablaríamos de la tarea misionera efectiva, como lo hizo él. Hacer lo que veía a su padre hacer, hablar lo que escuchaba a su padre hablar. Así de simple. No es algo gravoso, y de esta manera avanzaría la obra misionera. ¿Sabes qué? En medio de lo que veíamos, en medio de esa relación principalmente que busca Dios contigo y conmigo, en medio de ese hablar de Dios a tu vida y a la mía, creo que cada uno tenemos que hacer ajustes. Si no hacemos los ajustes, no llegaremos a experimentar lo que es Dios. Porque haciendo esos ajustes, experimentaremos lo que Dios es, y por ende la tarea misionera se dará. Que Dios nos ayude a evaluarnos, a hacer los ajustes y a ser efectivos para Dios. ¿Sí? Oramos que Dios nos ayude en esta tarea. Padre, te damos gracias.